Gracias, Señor. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Maitecita, hermana Silvita, buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición estar acá nuevamente dándole la gloria y la honra al Señor. Sabemos de que Él es bueno y Él es grande. Buenos días, Maitecita, qué bueno saludarla. Ahí estamos orando, clamando siempre por las peticiones, sabiendo que tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios grande y Dios nunca falla, nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar con nosotros como poderoso gigante levantándonos. Hermana Silvita García, buenos días. Dios la bendiga. Qué bueno que ya está conectada también por acá. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle cuán grande es su amor y su misericordia. Hermana Lili, Dios la bendiga. Qué bueno saludarla, hermana Lili Loer. Que el Señor me la bendiga y me la guarde. Qué bueno que ya está por acá conectada. Y así, poco a poco se van a ir conectando esta mañana. Y sabemos que esta palabra llega a muchos lugares y que la palabra sea de mucha bendición. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta mañana, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu fidelidad tan grande que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Padre, sabemos las inclemencias de los tiempos ahora, Padre, cómo se acrecentan día con día, Padre. Pero hoy oramos, Señor, porque sabemos que hay países sufriendo por este huracán, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres fiel, tú eres grande y tú eres misericordioso. Clamamos tu sangre preciosa, Señor, para que tú detengas, Señor, este huracán de la forma en que va, Señor, porque desde ya ha hecho muchos estragos, Padre. Pero sabemos, Señor, que cuando nosotros oramos, cuando un pueblo se levanta, vamos a ver, Señor, tu amor, tu fidelidad y tu gran misericordia. Clamamos, Señor, porque cuando un pueblo clama, sabemos de que tú nos estás escuchando. Gracias, Señor Jesús, porque tu infinito amor es grande, tu infinito amor es misericordioso. Tú nos levantas, tú nos guías, tú nos proteges día con día, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas que se están agregando en este tiempo, Señor, en vivo, y que la palabra llegue a los corazones, a nuestras mentes, y que la palabra llegue, Señor, a las vidas, Señor, que después lo van a escuchar. Sabemos que cuando un pueblo se levanta, sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú estás ahí con nosotros. Bendice a cada una de mis hermanas, llénalas de tu paz, llénalas de tu gracia, de tu fidelidad y de tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenida mi hermana Jessica Ramírez, Dios le bendiga. Mi hermana Vilmita Díaz, Dios le bendiga. Qué bueno que ya está acá con nosotros. Damos gracias al Señor porque sabemos que en su infinito amor, Él siempre está con nosotros. Dios nunca falla. Él siempre va a estar con nosotros. A veces nosotros como seres humanos nos encontramos muchas veces en un tiempo, pero no es siempre, y ese es el tema que vamos a tocar. Es un tema en el cual de una o de otra manera lo hemos experimentado. Y el tema es la soledad. La soledad, muchos lo hemos experimentado, pero la importancia de saber de que no estamos solos, la importancia de saber que siempre Dios va a estar con nosotros.
Pero llegan momentos en nuestras vidas que sentimos que nosotros estamos solos y solas. Sentimos aquel vacío. Sentimos en que Dios no está con nosotros. O empezamos a cuestionar muchas cosas. Y es ahí donde tenemos que tener un sumo cuidado con lo que pensamos, porque es el enemigo enviando dardos a nuestra mente. Porque muchas veces podemos pensar, Dios no me oye, Dios me abandonó, no puedo oír su voz. Todos hablan de las maravillas, todos hablan de lo que Dios ha hecho en su vida, pero yo me siento sola o solo. Y quizás yo pensaría que en la gran mayoría de los habitantes hemos pasado tiempos de soledad. Pero vamos a ir a la luz de la palabra, porque Jesús mismo sintió esa soledad. Jesús mismo, cuando estuvo y ya estaba para ser crucificado, Él sintió esa soledad. Y Él nos entiende. Jesucristo nos entiende. Y muchas veces hasta nos sentimos como tristes porque decimos, si Dios está conmigo, ¿qué pensará Él de que yo me siento solo o me siento sola? Y es normal. Lo que no es normal es quedarnos en esa soledad. Eso no es lo normal. Porque después de la soledad viene depresión, viene dolor, viene tristeza, viene ansiedad. Y todo eso es un conjunto en la cual el enemigo empieza a minar la mente y los corazones. Y es ahí donde nosotros no debemos de estar atentos y estar alertas. Y la soledad también la experimentamos muchas veces en nuestra propia casa. Podemos estar rodeados de muchas personas, de nuestra familia, pero podemos sentirnos solos. Y entonces esa soledad se va convirtiendo en dolor. Y lo más fuerte es entrar en un periodo de depresión. Entonces, por eso nosotros tenemos que detectar cuando el enemigo empieza a meter dardos a nuestra mente. También nos pasa por nuestra mente y decimos, ¿qué pasaría para las que están casadas, tienen sus esposos? Tenemos los esposos. ¿Qué pasaría si mi esposo se va primero? En esa soledad me quedaría. Porque sabemos claramente cuando tenemos hijos ya mayores, pues cada quien hace su vida. Y lamentablemente, ¿verdad? Así lo miramos. Muchos hijos no se han hecho cargo de sus padres. Cuando ya llegamos a una edad mayor, quizás alguien me puede decir, ay hermana, ¿por qué está hablando de esto? Y vamos a ir a la palabra, el porqué de este tema. Porque podemos estar en nuestro templo, podemos estar en la congregación, pero nos podemos sentir solos o solas. Y sabe que cuando nosotros somos muy, la palabra se me fue, pero cuando nosotros vemos a personas que llegan a veces por primera vez o a veces ya están, las vemos siempre solas. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a aquella persona y la saludemos, las abracemos, porque no sabemos qué está pasando a aquella persona. Y cuando nosotros abrazamos y hablamos, entonces vamos a experimentar y vamos a poder ser parte de la bendición para aquella persona. A veces solo nos unimos en un núcleo familiar o nos unimos en las amistades y es bonito,
yo no me aparto de eso. Pero hay muchas personas que viven soledad. Y por eso vemos que muchos hasta se quitan la vida a causa de la soledad, porque empieza la soledad y empieza a minar la mente y empieza depresión, opresión, angustia. Muchos sienten que los persiguen, pero eso ya es algo más avanzado. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él nos entiende. Él nos entiende cuando nosotros sentimos que ya no podemos avanzar más. Sentimos que estamos realmente pasando una situación de soledad. Y vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Pero Dios ha dicho en su palabra, no te dejaré. Buenos días, Colita, Dios te bendiga. No te desampararé. Mi diestra está contigo donde quiera que tú vayas. Yo ahí voy a estar. Y lo que sucede es de que no lo logramos ver. No logramos ver a Dios y nos sentimos solos. Hay muchas personas en el mundo entero que trabajan, pero cuando regresan a casa se encuentran en una casa, en una habitación que se encuentran solos o solas y ya no encuentran un por qué vivir y dicen, ¿para qué? Si ya todos se fueron, se casaron y solo pues en las familias grandes, ¿verdad? Llegan de visita y están ahí un rato, pero luego se van y llega nuevamente ese ciclo y cuando nos sentimos solos. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido siempre guiarnos. Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos. Y creo que este tema es muy confrontativo para muchos, ¿verdad? Qué bueno cuando hay una familia grande. Qué bueno cuando aún los hijos están en casa. Porque nos sentimos felices, nos sentimos contentos de ver a los nuestros. Pero hay un momento que hay un silencio total, quizás para las que ya vamos avanzando en edad, ¿verdad? Y ya nuestros hijos se casaron, ya los nietos van creciendo. Llega un momento que no se oye nada, sino es un silencio total. Y es ahí donde nosotros debemos de decirle, Señor, aquí está mi vida. Úsala para lo que tú quieras usarla. Pero también podemos estar en soledad con lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Esa soledad que sentimos y que podemos ver al esposo, podemos ver a nuestros hijos, hijas, podemos ver hermanos, hermanas en Cristo, pero sentimos soledad. Pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y fíjense que aquí hay una explicación que yo saqué que dice, ¿qué es la soledad? Carencia voluntaria o involuntaria de compañía, sensación de estar solo o aislado. Ahí es donde esta palabra, hay muchas personas aisladas, ¿verdad? Y a veces queremos entablar una conversación, pero no nos dan por dónde. Pero qué bonito es bendecir o saludar a alguien, porque no sabemos qué está pasando en su vida. Es una sensación de sentirse solo. Aunque estemos rodeados de personas, se siente un vacío. Creo que en un momento dado ha llegado la soledad, lo que hablábamos anteriormente, y la soledad empieza a minar las mentes y los corazones. Cuando nosotros detectemos soledad, oremos, porque ahí es donde vamos a ver que Dios va a llenar ese vacío
no solo en nuestro corazón, en nuestra mente, y buscar, ¿verdad?, qué hacer, qué trabajar. Recordemos que Jesús se hizo hombre y Él conoce nuestros corazones y Él conoce cómo nosotros nos sentimos. Fíjense que en la Biblia encontramos al rey David. Él huyó del rey Saúl y él se sentía en soledad. Y vamos a ir a la palabra. Elías, quien se sintió el único profeta que servía a Dios. Pablo sufrió un abandono. Pablo, el apóstol Pablo, hablaba sobre sus colaboradores como Demas. Y Jesús, que se sintió en el jardín del Getsemaní, se sintió solo. Dios, Jesús, el que se hizo hombre para venir aquí al mundo, porque Él se hizo hombre para poder ser, ¿verdad? Él sabía que lo iban a crucificar por amor a la humanidad. Él se hizo hombre. Él sabe cómo tú te sientes muchas veces. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Porque podemos entrar en una conversación, podemos platicar, reírnos, pero llega un momento que reflexionamos en nuestras vidas y nos llegamos a sentir solos. Y podemos ver que Ana, en un momento, ella se sintió sola también, al no poder concebir familia, al no poder tener un hijo que ella anhelaba un hijo. Y en un momento dado, ella se sintió sola. Entonces vemos muchos personajes en la Biblia que se encontraron en un momento de soledad, cuando vemos al profeta Elías que se fue a una cueva. ¿Cuántas veces nosotros queremos encerrarnos en un lugar y no saber nada de nadie y llorar y llorar, porque dentro de nuestro corazón hace falta algo, ¿verdad? Y es ahí donde Dios va a venir a consolar tu vida, a consolar tu mente, a consolar tu corazón y a decirte que no estás sola y que no estás solo. Y esto de la soledad, todos lo hemos experimentado, todos en algún momento. Entonces es ahí donde nosotros debemos de sentirnos que el que camina con nosotros es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Padre, aquí está mi vida, ¿por qué no me escuchas? Te he clamado, te he pedido. Alguno de nosotros o todos tenemos peticiones delante de Dios, peticiones en las cuales no vemos una respuesta, no vemos lo que le hemos clamado a Dios. Y los ciclos de la vida son muy interesantes, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Crecemos y vamos avanzando en la vida y llegamos a una edad donde ya contraemos matrimonio y empezamos una vida. Y a veces pues hay hijos, a veces no los hay. Pero cuando hay hijos, empiezan a crecer también y empiezan su ciclo de vida. Y cuando están pequeños, muchas veces decimos que como molestan, que como hacen de bulla, pero poco a poco van creciendo, ¿verdad? Bienvenida, hermana Irmita, Dios la bendiga. Y van creciendo. Y cuando nos damos cuenta, aquellos niños que nos molestaban, que nos cansábamos, que nos agotábamos, ya crecieron. Ya no podemos llevarlos de las manos. Por eso todo tiene un tiempo y es necesario nosotros aprovechar ese tiempo.
aprovecharlos cuando están pequeños. Porque cuando están pequeños les tomamos de la mano y los dirigimos, pero llegan a una edad adulta donde ya no lo podemos hacer. Por eso dice la palabra que sembremos, porque todo lo que nosotros sembramos en nuestros hijos, un día nosotros lo vamos a cosechar. Es bien importante que conozcamos los tiempos, porque llega un tiempo donde el hijo o la hija toma su decisión y se va por los caminos que Dios les ha puesto. Y nos encontramos muchas veces que terminamos la función de padres. No que se termine, sino que se terminó el tiempo donde no los podemos, sí les podemos aconsejar, sí podemos darles una enseñanza, un consejo, pero ya no, ya ellos van a salir del nido y van a volar. Y es tan importante que desde pequeños y pequeñas nuestros hijos, bienvenida mi hermana Helen, Dios le bendiga, qué gusto tenerla por aquí. Es tan importante que nosotros sembremos en ellos, porque va a llegar un momento de ese nido, por decirlo así, que hemos construido familiarmente, van a volar, van a hacer su propia vida, tal como nosotros la hicimos. Y entonces, cuando nosotros hemos sembrado bien, aquellos hijos y aquellas hijas que han emprendido su vida van a regresar al lugar a ver a sus padres, porque en casa se van a sentir cómodos. Pero ¿qué hay de aquellas casas donde hubo dolor, donde hubo pleitos, donde hubo enojos, donde hubo violencia? Hay hijos que ya no quieren regresar. Y es ahí donde ataca el enemigo con la soledad. Pero Dios es bueno, Dios es grande y misericordioso. Y Él tiene todo en sus manos. Él tiene un control total de tu vida. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Él te entiende. Él entiende tu caminar. Él entiende por lo que tú estás pasando. Ahora, en este tiempo, estamos por terminar un año. Estamos a 2 días de terminar prácticamente el mes de octubre. Y empiezan festividades de fin de año. Se dice que en el mes de diciembre entra mucha nostalgia, mucho dolor, mucha tristeza, porque no está aquella persona, porque quizás hemos pasado un tiempo de luto y no está aquella persona. Entonces viene la soledad, viene depresión, muchos se deprimen y por las festividades, ¿verdad?, que se dan en este tiempo. Y entonces nosotros tenemos que encontrar ese verdadero valor que tenemos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Él, linaje escogido. Y es tan especial, es tan especial que Dios ha puesto en nosotros ese espíritu de vida y poder ser de bendición a otras personas. Porque vienen festividades donde hay personas que no tienen familia. Y estas son celebraciones donde se reúnen todas las familias, amigos, primos, tíos, abuelos. Pero hay personas que no tienen la dicha de estar con familiares. Y es ahí donde nosotros podemos enviar un mensaje, podemos ir a abrazar, podemos ir a bendecir, porque tenemos
lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es el amor al prójimo. Y entonces, de una u otra vez, algunas circunstancias, sentimos ese gran vacío que queda en nuestras casas. Lo importante es sembrar. Cuando nosotros sembramos bien, vamos a ver que nos van a buscar. Habrá un amigo, habrá una amiga que siempre va a estar cerca de nosotros. Que podamos demostrar el amor de Dios. Pero Mateo 27:46, vamos a ir a la luz de la palabra, porque todo lo que nosotros en un momento dado hablemos del Señor, tenemos que tener la base bíblica, ¿verdad? Y vamos a ir a Mateo Mateo 27:46. Mateo 27:46. Este capítulo nos habla sobre cuando Jesús iba a ser ya crucificado. Pero en el 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero el versículo, el 46, dice: Elí, Elí, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A cada uno de nosotros muchas veces, quizás estamos, ¿verdad?, en nuestra habitación y sentimos soledad. Jesús lo sintió. Jesús lo vivió en carne propia. Pero Él iba a la cruz y Él sintió que su Padre lo había abandonado. Quizás tú sientes muchas veces, y yo he sentido, que no hay una respuesta. Pensamos que Dios no ve lo que nosotros estamos pasando. Pensamos que Él no, como que se olvidó de nosotros. Pero la buena noticia es de que Dios no se olvida de nosotros. Aquí Él se sintió desamparado. Aquí Él se sintió solo. Pero era un proceso en el cual tenía que pasar este proceso, porque Él estaba ahí en aquella cruz del Calvario. Ahí estaba. Ya estaba para que muriera. Lo habían golpeado, lo habían escupido, se habían burlado de Él, le habían golpeado su espalda con látigos. Y entonces, en un momento, Él sabía, Él era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él sabía por el dolor que estaba pasando. Él lo sabía. Y se encontró en soledad. Yo no sé cómo está tu vida, cómo tú te encuentras estos días o durante el año. Sentiste no poder caminar o seguir adelante porque te sentiste sola o solo. Pero el Señor nos habla por su palabra y nos dice que no estamos solos, que Él camina con nosotros. Yo desconozco tu situación, desconozco cómo tú te has sentido. Quizás has sentido que te han humillado, que te han hecho a un lado,
Dentro de nuestro trabajo, muchas veces podemos ver acepción de personas. Podemos ver que los mismos compañeros nos hacen a un lado. En la familia, en la iglesia, en muchas reuniones que estemos, nos podemos estar en una reunión, pero a la vez nos sentimos en soledad. Y cuando nosotros detectamos eso, entonces nosotros tenemos que ir con aquellas personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa cuando estamos en alguna reunión y veo que a una persona está sola, pues trato la manera de entablar una conversación. Para aquella persona que se siente quizás sola, pueda empezar a hablar de lo que hay en su interior. Y me pasó unos domingos atrás que estaba pues tomando un café y me acerqué a una persona. Estábamos en la iglesia y me acerqué a una persona que estaba ahí sentada sola. Entonces la saludé y le dije: hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga. Y empezó ella a decirme lo que sentía, el dolor que estaba dentro de su corazón. Y Dios me dio la oportunidad de poder orar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esas oportunidades de orar, de hablar al necesitado, de hablar al prójimo. Entonces, es necesario que nosotros pongamos nuestros dones que Dios nos ha dado para que nosotros los pongamos en práctica. Fíjense que muchas veces también podemos llegar a la iglesia y nos saludan al entrar y todo, pero de repente, tal vez en esa ocasión nos tocó ir solas o solos y nos sentimos como incómodos, ¿verdad? Porque a veces, bendito sea Dios, las que tienen su cónyuge, su esposo, pues pueden platicar, pueden estar juntos, pueden interactuar, pero hay personas que no. Y entonces es tan especial que nosotros nos lleguemos para que se nos olviden todas aquellas preocupaciones o todos aquellos problemas que hay y que podamos entablar. Pero Dios sí conoce cómo tú te sientes. Él lo conoce todo. Y Él quiere sanar tu mente y tu corazón. Fíjense que hay personas que toman decisiones que hasta llegan al punto de quitarse la vida, porque están frustrados, están en soledad, están emproblemados, están metidos en muchas cosas. Y llega un momento donde se quitan la vida. También hay situaciones donde hay personas que no conocen de Dios. Y muchas veces nos da pena hablar de la palabra de Dios. Y quizás Dios nos ha puesto a esa persona para que les hablemos de Dios. ¿Y saben qué sucede? Quizás de repente esa persona muere. Y nosotros decimos: ¿por qué no le hablé de Dios? Si la tuve o lo tuve enfrente y no le hablé de la palabra. Y nos sentimos tristes. A mí me ha pasado. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios pone a una persona en nuestra mente, de poder ir a decirle, quizás la soñamos, quizás el Señor nos llevó a un pasaje de la Biblia y le decimos: yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo te dejo esto de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios, atentos a enviar ese mensaje de bendición que va a trascender
Y quizás, y sin el quizás, Dios nos va a usar para poder llevar ese mensaje. Muchas veces nos quedamos callados y calladas por el qué dirán, y si no se cumple la palabra que tú me estás dando, van a decir que soy mentirosa o mentiroso. Pero yo he podido comprobar que los sueños no muchas veces se cumplen en el momento que los soñamos, sino que se cumplen en otro tiempo. A veces sí se cumple rápidamente, pero a veces no. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que hablar de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque Dios está mandando un mensaje de alerta para aquellas personas. Y muchas veces nosotros decimos, es que a mí Dios no me usa. Pero Dios nos quiere usar a todos. De una o de otra manera nos quiere usar. Y es cuando nosotros decimos, hermana, me podrían decir, pero ¿qué tiene que ver con lo que me quiere usar con la soledad? Porque quizás aquella persona se encuentra sola o solo. Y por medio de tu boca, por medio de tu voz, por medio de lo que el Espíritu Santo puso en ti, aquella persona se va a lograr levantar. Va a lograr ver que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Muchas veces nosotros nos callamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y muchas veces decimos, Dios me dio la palabra y no la di. Dios me dijo que fuera y no lo hice. Y sabe, muchas veces nos encontramos que aquella persona, aquella familiar, aquel amigo, aquella amiga, aquel hermano en Cristo parte a la presencia del Señor y nos quedamos con la palabra que Dios nos dio. Claro que Dios nos perdona porque Él conoce nuestra humanidad, porque pensamos si la palabra no se cumple. Eso es lo primero que pensamos. Me van a tachar de mentiroso o de mentirosa. Van a decir que yo no soy genuina o no soy genuino. No importa. Lo importante es que la palabra se va a cumplir en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, porque Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Ahora, el rey David también experimentó tiempos de soledad. Vemos en los salmos, cuando los leemos, que David expresa el dolor que está pasando, que está sintiendo. Pero vamos a ir a Salmos, a Salmos capítulo 25 y vamos a ver cómo el rey David también pasa por un proceso de soledad. También Job, vemos un Job que lo perdió todo, que perdió todo cuanto tenía. En un día Job pierde hijos, pierde familia. En un día pierde todo lo que él tenía, sus riquezas, y se encontraba también en un momento de soledad. Ahora miren lo que dice el salmista David, Salmos 25, 16. Mírame, dice, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Aquí le dice, mírame, y dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. El rey David, un rey que lo tenía todo, pero se sentía en soledad. Hay muchas personas que pueden tener millones. Hemos visto gente millonaria, artistas, que fallecen, que se quitan la vida, que ellos mismos, porque hay en soledad, pueden tenerlo todo, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón,
no tenemos nada. Pablo habla y dice, sé tener y no tener. Entonces muchas veces hasta nos entristecemos porque no tenemos. Pero Dios es el proveedor de todo. Él te va a proveer. Él estará contigo. Por eso, este tiempo que viene, hay mucho consumismo, ¿verdad? Se compra y pues vemos los centros comerciales llenos, personas riéndose, saliendo con grandes bolsas de los centros comerciales. Pero hay soledad, ¿verdad? No siempre se puede ver lo que la persona es. Entonces, vemos que muchas personas sufren de soledad. Bienvenida, Jovita, Dios te bendiga. Y dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Ahí David, el rey David, dice, mírame y ten misericordia. Pero mire, el 15, vamos a ver al 15, Salmos 25:15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Porque es una red que nos envuelve, es un dolor que nos envuelve, es una tristeza que nos envuelve, es una soledad que de repente llega a nuestras vidas. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Porque las amistades, las amigas o los amigos son de bendición. Porque están ahí más, pero en Cristo, ¿verdad? Porque hay amigos y amigas que lo que hacen es inducir a otras cosas, ¿no? Que nosotros tengamos amistades que busquen de Dios, que me lleven por un buen camino. Pero ¿saben qué? Muchas veces hay muchas personas que viven solas, que por una u otra circunstancia, quizás el esposo tuvo que viajar, no está en casa. Entonces, o a veces también fallece y ahí viene soledad. Entonces, Dios quiere llenar ese vacío. Porque muchas veces decimos, ay, tanto que molesta, ya estoy cansada, ya me cansé, pero ahí está esa compañía. No nos quejemos, porque ahí está la compañía que Dios te puso a tu lado. Porque a veces nos queremos sentir en libertad, y cuando tenemos esa libertad, llega un momento que también llega un tiempo de soledad. Entonces, no permitamos que entre soledad, sino que el Espíritu Santo llene el vacío que hay en el corazón, en la mente, en el ambiente donde estamos, y que seamos luz para otras personas. Volvamos a leer Salmos 25:16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cuántas veces ha venido la aflicción a nuestra vida? Por pagos que hay que hacer, por viviendas, algún problema familiar. Lo pasó el rey David. Un rey que lo tenía todo. Un rey que no le hacía falta nada. Y vamos a ir a Salmos 42:3. Y por el tiempo, porque hay muchos más versículos que nos habla sobre la soledad y los personajes de la Biblia que pasaron un tiempo de soledad. Fíjense que Pablo siendo el perito arquitecto, ¿verdad? El apóstol Pablo, dice, me han abandonado. Había un compañero, Demas, que lo había abandonado.
Y entonces él dice, Demas, dice, me ha abandonado. Y habían problemas entre los que estaban con Pablo. Quizás pasó, ¿verdad? Sin él quizás pasó un momento de soledad. Elías, el profeta Elías, que Dios, podemos ir a la palabra, cuántas cosas, ¿verdad? No hizo. Por medio de Dios, los milagros. Cayó, descendió fuego del cielo. Y en un momento él se sintió solo a causa de una mujer que quería quitarle la vida. Y cuando vemos un Elías, cuando vemos cómo él fue arrebatado en un carro de a caballo, esa es la figura del arrebatamiento, que hoy por hoy lamentablemente muchos están diciendo que no habrá arrebatamiento. Pero nosotros tenemos que ir la palabra. La palabra es la que me va a dar la luz de lo que yo tengo que creer en mi palabra, porque la palabra es la fuente inagotable. La palabra es la profecía más segura que nosotros podemos encontrar. Y luego vamos a ir ya terminando en Salmo 42, 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso dijo el salmista David. ¿Dónde está tu Dios? Quizás alguna vez te han dicho, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú dices que no te va a dejar, que no te va a desamparar? Y ahí es donde nosotros debemos de estar parados, paradas en la roca que es Cristo Jesús. Por eso es necesario aprovechar los tiempos en familia, los tiempos con nuestros hijos. Hay veces en un periodo de nuestros hijos de adolescencia que no sabemos ni qué hacer porque todo es malo para la juventud, para la adolescencia. Pero es una etapa que pasa. Nosotros fuimos adolescentes. ¿Cómo actuamos con nuestros padres? La oración. Ayer oía un testimonio de mi amiga y me decía, no sabes el gozo y la alegría de saber que mi hijo pudo sentir la presencia de Dios y cómo Él me lo expresó. Y esa alegría para nosotros como padres, que las oraciones que hemos hecho no es que no lleguen hasta el trono de la gracia de Dios, sí llegan ante el trono de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros oramos, Dios nos escucha. Solamente es de esperar que el Señor dé la respuesta. Y el de repente de Dios nos va a sorprender. Él va a sorprender tu vida. Pero sembremos. Y cuando nosotros sembremos bien, vamos a cosechar. Y en aquellos momentos que quizás nos vamos a encontrar en un momento de decir, me siento sola, doblemos nuestras rodillas y digámosle, lléname, Señor. Lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Que lo que hoy siento, esta soledad que hoy siento, que no se aloje en mi casa, que no se aloje en mi corazón. Y nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar. Porque a eso Dios nos ha llamado. Para que nos levantemos. Miren lo que decía David. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios.
entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué está triste tu corazón? Aliéntese tu corazón. Quizás alguien me puede decir, hermana, usted no sabe ni el problema que yo estoy metida. Usted no sabe la situación en la que me encuentro. Hay una respuesta, hay un camino, y el camino es Cristo Jesús, que te lleva por un camino de gozo, de alegría. Dice la palabra que en este mundo vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar muchas cosas, pero que no temamos, porque Él está con nosotros. Y cuando nosotros nos levantamos y nos sacudimos los pies, ¿qué no le hicieron a Jesús? ¿Qué no se burlaron de Él? Lo criticaron, murmuraron, le dijeron que era un falso, lo crucificaron. Los mismos que lo siguieron dijeron, crucifíquenlo. Los mismos, los que lo seguían para que les diera de comer, lo crucificaron. Siempre vamos a encontrar personas así, pero es ahí donde nosotros debemos de tener esa madurez espiritual y decir, Señor, con todo yo me voy a regocijar. El problema es que nos comemos entre nosotros mismos, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, entre nosotros mismos nos comemos. Y eso tiene que terminar. Porque si vemos las noticias, si vemos todo el avance tecnológico, estaba viendo una noticia que están ya diseñando, ya está, un pastor robot. Imaginémonos eso. ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia? No recuerdo en qué país, pero ya hay un hospital que ya no hay personal. Todo es científico, robots atendiendo a la humanidad. Y como antes no teníamos mucha información, vemos que las películas de antes ahora se están haciendo realidad. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, pronto tú vienes por tu amada iglesia. Pronto será el rapto de la iglesia. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Todos los días debemos decirle, Señor, límpiame, limpia mi vida, limpia mi corazón. ¿Qué es lo que yo tengo que entregarte a ti? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cómo debo caminar? Y debemos de caminar en rectitud. Amén. Aquí vamos a llegar, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor. Yo no sé cómo se encuentra tu vida, no sé cómo está tu corazón, pero quiero decirte que no estás sola, que el más grande y el más poderoso está contigo, camina contigo, vive contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado. Hay una persona esta mañana que Dios la va a sorprender, que Dios la va a sorprender porque ha dicho en su corazón, ya no aguanto más esta situación. Hoy te digo, dice el Señor, con tremendas cosas yo te voy a sorprender. Hoy te digo, dice el Señor, que no estás sola, que yo camino contigo de día y de noche. Y hoy te digo que mi de repente te va a sorprender y dirás, grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Lo que me has estado clamando, solamente recíbelo, recíbelo y dame gracias. Dame gracias porque hoy te digo
que he escuchado tu clamor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque hemos compartido tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahí donde tú estás, Dios te abraza. Dios te abraza. Y sabes, hay alguien que va en vehículo y yo puedo ver cómo Dios pone un manto blanco. Ahí vas al volante y Él va contigo. Y te dice, ¿por qué te afliges si yo voy contigo? Yo pongo mi manto de protección sobre tu vida. ¿Por qué te afliges si todo está resuelto ya? Gracias, Señor, porque todos y todas en algún momento hemos pasado y hemos dicho, me siento sola o me siento solo. Pero sabemos que tú extiendes tu mano y nos abrazas y nos das la fuerza para seguir adelante. Padre, hoy venimos cubriéndonos con la sangre del Cordero. Todo espíritu de venganza lo atamos, lo ligamos y lo echamos al abismo. Todo espíritu de contragolpe que quiera venir a querer quitarnos la paz no tiene poder ni autoridad, porque estamos cubiertos con tu Espíritu Santo. Todos los días del año tú nos has bendecido. Jovita, dice el Señor, yo te tengo en mis manos. Ahí te tengo en mis manos. Has sido una sierva fiel. Sé lo que tú has hecho. Sé, dice el Señor, todo lo que tú has hecho. Por lo tanto, verás lo que haré. Lo que me has pedido, yo lo voy a hacer. No tengas temor, porque aquí yo soy tu Dios y yo soy tu Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria, a ti sea el honor y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es una mañana de bendición. Sé que a todos Dios nos habló de una u de otra manera. Y que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Si Dios no lo permite, el otro miércoles estamos en vivo. El día jueves a las 7 oramos y el día viernes oración a las 5 de la mañana. Y vamos a terminar orando el mes de octubre. Maitecita, Dios me la bendiga. Un abrazo fuerte para cada una y si Dios no lo permite, el otro miércoles aquí estaremos. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana Lili. Dios la bendiga.